Desierto de Arizona. Hace poco me ha llegado una historia supuestamente real de una pareja, Julio y Adriana. Ambos eran novios, de hecho, lo siguen siendo. Al parecer lo que les pasó los unió aún más. En fin, Julio trabajaba en un taller mecánico y Adriana ayudaba a su madre a planchar ropa. Ambos eran de escasos recursos y él de 25 años y ella de 23. Siempre hablaban que de pronto las cosas mejorarían, visualizaban un futuro grandioso. Sin embargo, las circunstancias en que se encontraban por aquel entonces no eran muy favorables. En su localidad había asesinatos, narcotraficantes, drogas y un sinnúmero de atrocidades que junto al asesinato de un primo de Julio acabaron con la paciencia del mismo. Así fue como tomó la decisión de, literalmente, largarse de ahí. Como era de esperarse, Adriana no permitiría que Julio se fuese solo. Pensaba que la distancia acabaría con su amor y que los dos debían estar juntos para siempre. Quizás tenía razón, pero no sabía lo que más adelante les pasaría a los dos. No tenían idea alguna del sufrimiento que ambos pasarían intentando cruzar la frontera de México con los Estados Unidos. Tomaron la decisión, avisaron a sus familias y emprendieron el viaje. Nadie, ni la madre de Adriana, sería capaz de hacerlos desistir de emprender aquella aventura. Tomaron un camión a la ciudad de Nogales, en Sonora, y ya estando ahí, Julio se encontró con un primo. Este le dio un mapa para cruzar sano y salvo al otro lado. El problema era que el primo de Julio no sabía que Adriana también realizaría el viaje. En cuanto lo supo, les advirtió: esta travesía no es para una mujer. Si quieren cruzar van a necesitar agua extra y mucha condición. A simple vista y sobre el mapa, la ruta parecía fácil. Eran 2 días de camino a pie. Las advertencias eran precisas. Racionar el agua, no beberla a menos que tenga sed, beber pequeños sorbos, ocultarse la mayor parte del día y caminar durante la noche, no encender fogatas, ocultar su rastro, etc. Quizás eran medidas un poco extremas, pero necesarias. El primo de Julio había cruzado ya varias veces por ahí, pero esta vez no podía acompañarlos. Pero aún así, Julio y Adriana pensaron que solo serían 2 días de camino. No era algo imposible. Podían lograrlo. Tomaron el mapa, se despidieron y fueron a prepararse. Llamaron a Luis, un medio hermano de Julio, quien los esperaría en cierta ubicación una vez lograran cruzar y llegar del otro lado, para llevarlos hasta su casa y ocultarlos ahí durante unos días. Todo estaba listo. Repasaron el mapa, revisaron las provisiones y emprendieron su viaje. Un viaje hacia el infierno. Nogales, Sonora. Temperatura 39 grados. La idea era llegar hasta el primer punto en el mapa, una especie de colina donde esperarían hasta el atardecer para emprender el camino. Eso fue lo que hicieron. Llegaron al punto y esperaron al atardecer. Una vez puesto el sol en el horizonte, comenzaron a caminar. La noche llegó pronto y con ella el frío. Era extraño cómo de día aquel desolado desierto era un horno y de noche un congelador. Pero estaban preparados, llevaban abrigos suficientes y el problema no pasó a mayores. Caminaban en lapsos de 2 o 3 horas, luego descansaban hasta las 4 de la mañana, que fue cuando llegaron al segundo punto marcado en el mapa. Enhorabuena, habían llegado 1 hora antes de lo planeado. Ambos morían de sueño y esa hora extra les serviría de mucho.
Tomaron su siesta, despertaron por la mañana y caminaron por un sendero entre unas montañas de rocas. Una especie de cañones formados naturalmente. Estos cañones los cubrían de los rayos del sol, pero no del calor. Sin embargo, llevaban agua suficiente. Caminaron así hasta antes de mediodía. Luego pararon a descansar y dejar que el sol bajara. Platicaron, durmieron y revisaron que todo estuviese en su lugar. Otra vez. Llegó el atardecer y era tiempo de emprender de nuevo su travesía. Pero fue a partir de aquí cuando todo comenzó. Al salir de aquella especie de grietas en la montaña, inmediatamente comenzaron a escuchar aullidos, animales, sonidos extraños que nunca habían escuchado. Caminaban entre la oscuridad. Aquello no era un juego. Debían temer y andar con cuidado. De pronto, Adriana alcanzó a escuchar algo entre la maleza. Era un ruido extraño. Parecía una especie de gruñidos y chasquidos que provenían de más adelante. Decidieron entonces usar una linterna, la cual, según las instrucciones del primo de Julio, estaba prohibido hacerlo salvo que se tratase de una emergencia. Y como no sabían qué era aquel extraño ruido, quisieron averiguarlo. Julio sacó la linterna y la encendió. Comenzaron a buscar delante de ellos, caminando con cuidado y cautela. Julio iba adelante, Adriana iba detrás sujetándose al hombro de él. Poco a poco el sonido de aquello se volvía más fuerte, hasta que, como en una película de terror, alumbraron exactamente en donde no debían. Aquel misterioso sonido era provocado por unos coyotes hambrientos devorando una presa. Estaban llenos de sangre, peleando entre ellos por la comida. Sus ojos brillaban por la luz de la linterna y la presa. Ojalá nunca hubiesen visto aquello. Era una persona, un hombre. Un pobre inmigrante que de alguna manera había terminado en medio del desierto devorado por unos coyotes en la frontera de México con Estados Unidos. Supieron que era un inmigrante debido al tipo de cosas que al parecer llevaba consigo: mochila, comida, agua y casi lo mismo que ellos llevaban. Adriana cuenta que no quisieron siquiera intentar espantar a los animales. Simplemente dieron vuelta atrás y rodearon el espantoso escenario. Luego de haber visto aquello, la caminata no fue tan cómoda como antes. Se preguntaban qué le había pasado a aquel hombre, si los coyotes lo atacaron o quizás ya estaba muerto antes de que los coyotes llegaran. Eso es algo que nunca sabremos. El miedo a volverse a encontrar con algo así fue lo que quizá los llevó a la desesperación. De alguna manera estaban prestando más atención a lo que habían visto atrás que al mismo camino, porque de alguna manera esa noche terminarían perdiéndose. El mapa dictaba bien claro que debían llegar a una zona rocosa en el desierto. Allí nuevamente debían descansar en una cueva. Pero nunca encontraron la zona rocosa. Julio estaba nervioso, ya lo presentía. Estaban perdidos. Es sorprendente lo rápido que se puede entrar en pánico en una situación así. Hacía una hora que debían haber llegado al punto, pero no era el caso. Pasaron 2 horas, 3, 4. El sol ya estaba por salir y en el horizonte no había más que desierto. Había llegado la hora. Julio decidió admitirlo y le dijo a Adriana que estaban perdidos. Contrariamente a la reacción que Julio esperaba, ella en realidad lo tomó con mucha calma. Y es que en realidad ya lo sabía, pero también sabía que no eran el lugar ni el momento,
ni el día adecuados para salir con un berrinche de mujer. Adriana le dijo a Julio que no se preocupara, que saldrían de esta pronto. En realidad, Adriana estaba más calmada y enfocada que Julio, y eso lo tranquilizó. Pero su aventura tan solo había comenzado. El sol ya había salido y pronto empezaría a hacer calor, y con temperaturas casi llegando a los 50 grados, y con el sol encima de ellos, sin nada más que protegerse que unas cobijas y unos cuantos litros de agua. Las cosas se pondrían más que difíciles. El primo de Julio les explicó la importancia de no acampar a campo abierto. Las patrullas fronterizas suelen vigilar desde el aire en busca de indocumentados y arrestarlos para luego ser extraditados a su país de origen. Pero debían hacerlo. Era eso o aguantar el sol sobre las espaldas. Se arriesgaron y desde ese momento todo comenzó a venirse abajo. Sin darse cuenta, terminaron tomándose la mayor parte del agua que llevaban con ellos. Julio creía que Adriana traía más agua que él, y Adriana pensaba que Julio no era tan estúpido como para acabarse el agua. Al final, cada uno de ellos se quedó con un sorbo de agua cada uno. Llegó el atardecer. Habían corrido con suerte en cuanto a la patrulla fronteriza y los helicópteros que sobrevuelan las zonas desérticas. Pero ahora ya casi no tenían agua, y aún no se habían dado cuenta de ello. Antes de llegar la noche comenzaron de nuevo a caminar, prácticamente sin rumbo. Ahora ningún mapa servía de nada. Había que caminar en línea recta hasta llegar a alguna carretera o población. En medio de la noche, casi sin poder ver nada, ambos sintieron un terrible miedo. ¿Qué sería de ellos si no podían atravesar aquel desierto? Julio sacó la botella con la poca de agua que le quedaba y de un solo trago la terminó. Adriana, por su parte, hizo lo mismo. Y cuando acabó de beberse el agua, Julio le pidió otra botella de agua de su mochila, puesto que él ya no tenía. ¿Cuál fue su sorpresa? En medio de la oscuridad, cuando Adriana le dijo que ya no le quedaban más botellas con agua. Mentalmente la situación era terrible. Comenzaron a entrar en desesperación. ¿Cómo era posible que ya no tuvieran más agua? ¿Qué había pasado? Esculcaron todo su equipaje, pero nada, ya no había más para beber. Estaban perdidos, angustiados, sin agua y con un poco de comida en medio de uno de los desiertos más mortales del mundo. Al día siguiente, encontraron unos pequeños matorrales en medio de la nada en donde colocaron las cobijas por encima para meterse dentro y mitigar el sol abrasante. Habían estado discutiéndolo toda la madrugada. Si la patrulla fronteriza llega, hay que hacer señales. Si vemos algún vehículo, debemos llamar su atención. En realidad ya poco importaba si cruzaban o no. Aquella travesía se había vuelto tan difícil e imposible que lo mejor era darse por vencido. Sin embargo, ningún helicóptero, ningún vehículo, ni nada. La sed estaba haciéndose notar lentamente en sus gargantas. Prácticamente escupían polvo. En ocasiones el seco aire del desierto hacía de las suyas y los bañaba con oleadas de polvo que los obligaban a bajar la vista y cubrir sus rostros. Caminaban tambaleándose, cuando de pronto, a lo lejos, escucharon una especie de grito. Ambos detuvieron su andar. Se miraron mutuamente y miraron hacia donde creían que habían escuchado el grito. Inmediatamente fueron corriendo al lugar. Cuando llegaron, vieron una serie de cosas tiradas en el suelo.
restos de lo que había sido una fogata, una sábana blanca medio enterrada en la arena y un pedazo de servilleta envuelta con un papel aluminio, como si de la envoltura de un delicioso sándwich se tratase. Comenzaron a gritar: «¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola!». Pero nadie respondía. Comenzaron a buscar alrededor. Lo único que encontraron fueron unas marcas, como si hubiesen arrastrado algo. La siguieron, aunque atentos. Las marcas llegaban varios metros más lejos y fueron tras de ellas. Al fin pudieron avistar algo. Era alguien. Era un hombre. Estaba arrastrándose por la arena, alejándose del pequeño campamento en donde había estado. Ambos corrieron en su auxilio. Él seguía arrastrándose. Cuando le dieron alcance, el hombre se volteó hacia ellos diciéndoles: «¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Corran!». Julio y Adriana estaban impactados al ver aquello. El hombre llevaba ensangrentadas sus vestiduras. Su pantalón estaba rasgado. Algo se lo había arrancado. «¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Corran!», seguía diciéndoles el hombre de manera angustiosa. El hombre miró una piedra y la tomó entre sus manos, bastante grande y pesada. La miró y comenzó a sonreír mientras la admiraba, como si fuese una pepita de oro, como si fuese agua en el desierto. El hombre los miró con una sonrisa en su rostro y después dijo con tono de locura: «La sangre, no beban su sangre, está maldita». El hombre sujetó aquella piedra con fuerzas y comenzó a golpearla contra su cara, su frente, su cráneo. Sus ojos se salieron, sus dientes botaban por todos lados. Se despedazó el rostro con aquella piedra hasta morir desangrado. Aquellas imágenes se quedarían grabadas en la mente de ambos jóvenes que, sin saberlo, se habían metido en el mismísimo infierno. Volvieron al campamento que antes habían encontrado, y en realidad no había nada de utilidad, solo una pequeña botella de agua con un par de sorbos dentro de ella. Esta vez la racionaron bien. Continuaron su camino. El compañerismo con que habían iniciado el viaje ahora poco se notaba. Caminaban uno tan separado del otro que en ocasiones Adriana debía apretar el paso para alcanzar a Julio, quien se detenía para esperarla. La pequeña botella con agua del día anterior ya no existía. Su sed era intensa y profunda. Caminaban casi arrastrándose, con la esperanza de encontrar algo o que algo los encontrase a ellos. A las 3 de la madrugada, derribados por el cansancio extremo, estaban los dos jóvenes pereciendo lentamente, agonizando, perdiendo la mirada en las llamas de la fogata que encendieron hacía varias horas, esperando un milagro, viendo sus vidas pasar delante de ellos, pidiéndole a Dios más fuerzas. Amaneció y el sol amenazaba con devorarlos poco a poco. «Es imposible», le dijo Julio a su compañera. Julio lo había estado pensando. La idea le había estado dando vueltas en la cabeza. Era factible. Julio debía morir para que Adriana viviera. Aquellas palabras del hombre loco habían sido sembradas en el fondo de su mente y ahora estaban floreciendo. Cortaría las venas de su muñeca izquierda y le daría su sangre a beber a Adriana.
sacó un cuchillo. Lo tomó firmemente y decidido, volteó a ver a Adriana, quien no estaba enterada de ello, y de pronto divisó lo que parecía un arroyo seco, y la idea que le cruzó por la mente sería la que le salvaría la vida al pobre de Julio. Ambos fueron al arroyo y, como es común, comenzaron a cavar un hoyo. Ambos, de manera desesperada, con sus manos retiraban poco a poco la arena seca de aquel riachuelo, hasta que, después de cavar un pozo de aproximadamente 1 metro de profundidad, un poco de agua sucia brotó del fondo. Ese era el milagro que habían estado esperando. Por fin, ese día ganarían fuerzas y podrían seguir su camino. Cargados de agua por todos lados, retomaron su viaje. Esta vez estaban seguros, por fin llegarían. Eran las 4 de la tarde, cuando a lo lejos se escuchaba algo, un sonido conocido y alentador. Era el sonido de automóviles yendo por una carretera. Era un hecho, habían cruzado la frontera. Julio sacó su celular, lo prendió y revisó. Ahora había una leve señal. El viaje estaba por terminar. Inmediatamente llamaron al medio hermano de Julio para avisarle que estaban en algún lugar de la frontera. El hombre atendió la llamada preocupado. Sin embargo, no había tiempo para explicaciones. Debía ir por ellos. Se pusieron de acuerdo y triangularon la ubicación vía GPS. Pero debían esperar a cruzar hasta la madrugada. La patrulla fronteriza cuidaba bien esas carreteras y debían ser cuidadosos. 1 de la madrugada. Una camioneta cerrada paró en medio de la nada en una carretera de Arizona. 2 sujetos salieron por un costado y, de manera rápida y sospechosa, abordaron. El vehículo arrancó tranquilamente y, por fin, la odisea había terminado. Más de 6.500 inmigrantes indocumentados han muerto en la frontera de Estados Unidos con México desde 1998. La tercera parte de esas muertes, unas 2.400, ocurrieron en la frontera de Arizona con México. Cada día la migración autorizada hacia Estados Unidos se vuelve más peligrosa. Y no tiene que ver precisamente con las reformas migratorias o con la militarización de la frontera. Tiene que ver con los riesgos que pasan los migrantes en el desierto. En este suceso, 4 de cada 10 inmigrantes llega a morir en el intento. Se suman también las condiciones criminales y, por último, las misteriosas desapariciones. Yo soy el documentalista y esto fue Odisea en el desierto.